Jóvenes ilustres, nuevamente nos escuchamos por esta vía lejana. Espero que se encuentren bien y me da mucho gusto que ya a estas alturas, por supuesto, ya existe algo de significado. Curiosamente, jóvenes, lo que hemos visto ya del tema de las TIC aplicadas a la educación es que tuvo origen conductual, por supuesto. Recordando un poco, por ejemplo, el propio Iván Petrovich Pavlov, un ruso por el cual investigó el tema de las conductas, sobre todo en temas de reflejos condicionados. Experimentó con animales, por supuesto que sí. Y Pavlov llegó a decir que hechos repetitivos generan ciertas costumbres. Y esas costumbres tienen su origen también y se empapa con el punto de vista de la tecnología. Y eso es precisamente, podemos decir que la tecnología tiene auges dentro del conductismo, porque ¿a poco no? Son como hechos repetitivos, siempre hechos repetitivos. Bien, jóvenes, les doy la bienvenida a esta introducción del tema 3 y me da mucho gusto que escuchen a este viejo filósofo en temas de tecnologías y por supuesto ya con su docente han dado pautas, por supuesto, y también temas críticos de poder entender de lo que va y de lo que conlleva también la responsabilidad de la información. Más adelante también vamos a ir viendo el tema de los plagios, pero también, bueno, eso de los plagios como que nos recuerda algo, ¿no? Algo que pasa en México con una ministra, etcétera, etcétera. Pero bueno, no voy a entrar en detalles con eso, pero en este tema número 3 se va a ir viendo sin fin de circunstancias que es importante volver a ir revisando una y otra vez. ¿Por qué? Porque existe también ciertos como ausencia de la cultura. Eso también es la preocupación para el tema de lo que es las tecnologías de información y comunicación aplicadas a la educación. ¿Qué tipo de sensaciones y sobre todo si realmente lo que se está aprendiendo es de la mejor manera y de la mejor posibilidad? Vean el mundo cómo está. Requiere competencias, habilidades emocionales, habilidades de destrezas, de poder trabajar en grupos. Todo eso lo hemos escuchado hace años, por supuesto, pero todavía sigue vigente, porque el ser humano no se puede como tal determinar así, como si fuera una moneda, una etiqueta, no, va cambiando, algo va cambiando en la persona. Claro que se habla de una neuroplasticidad. Fíjense que hay un libro de un profesor llamado Richard Gerber. Claro, él tiene libros. Este hombre ha dado grandes innovaciones en el ámbito educativo, hablando de innovación en el contexto, pues en un contexto, en este caso educativo. Mark Presky, al igual que el propio influye, en propio este profesor, influye y sobre todo para ir viendo el concepto de las ideas de lo que es precisamente en ese libro de lo que se llama Manifiesto por el Cambio de Richard Gerber, al igual que su otro libro que se llama Crear hoy la Escuela del Mañana. Todo eso habla de esos escenarios, de lo que realmente la tecnología ha modificado en la parte de nuestro cerebro. Bien, en este tema 3 vamos a ir viendo, claro, con su docente en esta compañía, se va a hablar precisamente de entornos informáticos educativos. Aquí, cuando hablamos de la parte de sistemas informáticos, observamos precisamente todos los canales que se va dando a través de la información. Recuerden que hay un libro de la profesora Guille Salmón que bueno, se dice precisamente de e-actividades de la profesora Guille Salmón. Ella es una experta en tecnologías educativas, pero habla sobre la importancia de un buen diseño instruccional. Por ejemplo, en nuestra materia, en esta materia que están llevando, dice, bueno, profesor, ya hay contenido. En efecto, ese contenido se trabajó antes. Verificar la información, rectificar si es correcto y si se puede llevar a un buen aprendizaje, sobre todo objetivos. Claro, por supuesto. Y más adelante uno puede decir, bueno, ¿cómo sabré realmente si lo que he aprendido es de utilidad? Ahí va a surgir la evaluación. Claro, no me quiero adelantar, por supuesto, es un poco más adelante, pero si se dan cuenta, qué importante es, ¿no lo creen? Bien,
Entornos informáticos educativos, Guille Salmón, e actividades. Por otro lado, se va a ver la enseñanza gestionada y asistida por ordenador. Cuando hablamos de ordenador, hacemos alusión a la parte del hardware, la parte física, un monitor, una computadora, teclados, etcétera. Toda esa parte de lo que es parte de la computadora es que se pueda ir dando ciertas mediaciones. Y eso fue el gran problema, ¿no lo creen? Por ejemplo, en México, a partir ya de lo que fue 23 de marzo del 2020 hasta el 16 de abril, que era lo que se había pensado que iba a haber como vacaciones largas. Pero ¿quién iba a pensar que íbamos a estar más de 2 años ausencia de una escuela? Ahí el ordenador fue precisamente un mediador. Pero ese ordenador frío, que no da retroalimentación como la televisión, ¿no? Aprende en casa. Por eso es importante dar instrucciones y sobre todo el gran trabajo de poder disipar el tipo de dudas que puede existir. Por eso es importante, no pierdan de vista que cuando hablamos de ordenador como gestión, es importante organizar el tiempo libre, porque ustedes lo saben, cuando uno está en la computadora, se te pasa volando el tiempo. Uno entra a una red social y dice, Dios mío, ya pasaron 3 horas. Imagínense nada más. Por eso se habla de una gestión. ¿La gestión qué es? Tiene tintes administrativos, por supuesto. Gestionar lo que tenemos, no es lo que no tenemos. Gestionar lo que es posible, no lo que es imposible. Bien, eso se va a ir viendo en este tema 3. Pero también se va a ver sobre la enseñanza apoyada en otros medios. ¿Qué otros medios? Cine, video, audio. Aquí van a ver un libro que se llama Dale la vuelta a tu clase, el aula invertida como se conoce. Imagínense nada más, llevar el cine al aula de clase. Bueno, usted me puede decir, profesor, eso ya se ha hecho. En efecto, ya se ha hecho, pero con tintes de debates, de organizadores gráficos, de un PNI, de un diagrama de Ishikawa. Todo eso, fíjense, el material está ahí. Es importante ahora saber realizar una buena síntesis. De eso se trata, ¿no lo creen, jóvenes? El tema de la parte tecnológica, videos, qué importante es, ¿no lo creen? Me parece que todos vemos YouTube, ¿no? Seguimos a algunos influencers educativos, etcétera, etcétera. Todos vemos videos. ¿A poco no tiene mucho significado? Te mira a decir, bueno, profesor, claro que sí, por supuesto. Imaginen nada más que en una clase digan, bueno, vean el siguiente video, no va a haber lecturas. Ok, ¿por qué razón? Porque des en cuenta que los alumnos ya no están en un solo lugar. ¿Cómo es posible? Sí, un alumno puede ir a escuchar una clase en el transporte público, puede ir viajando en avión, a lo mejor viendo la clase. Vean, revisar dónde están los alumnos en este momento. Ya no es la escuela tradicional, jóvenes, ya no es la escuela clásica del siglo XX. Los alumnos ya no están sentados en un solo lugar, se están movilizando. Y a través de esa potencia del audio, del podcast, del cine, del video, puede ayudar para dar siempre reafirmación. Vean qué tan importante es. También se va a ver los siguientes subtemas, por ejemplo, la enseñanza a distancia. Esa la enseñanza a distancia nos recuerda en los años 70 en México las telesecundarias, retos educativos nacionales e internacionales. La enseñanza a distancia va de la mano también con tutores, con organización y con libros. No lo pierdan de vista. ¿Por qué? La información es brutal. Si no acotamos esa realidad, vamos a andar perdidos. Cuando existe un temario, existe una educación a distancia, por supuesto que sí, como ahorita estamos, ¿no? ¿No lo creen? También van a ver Internet, la enseñanza y el aprendizaje con World Wide Web. Este tipo de web va de la mano, curiosamente, con el propósito de tener siempre un mecanismo de software enfocado en la construcción, pero en el diseño de información. Se trata que seamos creadores de contenidos, no solamente reproductor de ideas, sino creadores. Esos son los retos jóvenes de este tema número 3. Bien, jóvenes, gracias por escuchar a este viejo filósofo.
Espero que me puedan acompañar con otras ideas y otra introducción de otro tema. Queda al pendiente.